La segunda unidad la hemos denominado Análisis de contexto y caracterización psicosocial, estrategias para la construcción de procesos psicosociales situados. El objetivo de esta unidad contempla tres elementos. Por un lado, dar una discusión y una reflexión sobre la articulación entre coyuntura y estructura, para posteriormente trabajar unas herramientas específicas de análisis de contexto y finalizar con la reflexión sobre la caracterización psicosocial como una herramienta clave para la identificación de impactos y mecanismos de afrontamiento en colectivos y comunidades en el contexto colombiano, ¿no? De esta manera, inicialmente partimos de una reflexión en que el análisis de contexto se convierte en la posibilidad de tener una lectura informada de la realidad social en la que adelantamos el proceso de acompañamiento psicosocial, y esa lectura se logra a partir de un proceso en donde ponemos a dialogar los elementos coyunturales con dinámicas más estructurales de carácter histórico, político y económico que han configurado precisamente los marcos de interpretación y de comprensión de lo que está pasando en este momento en un contexto determinado. Bajo esta articulación intentamos que el análisis de contexto no se quede únicamente en la comprensión de elementos sociales, políticos, económicos, culturales e históricos, sino que además de ello trascienda hacia una lectura de carácter psicosocial en donde se logre integrar cómo en un contexto determinado vivencian actores específicos una situación de conflicto armado o de violencia política, identificando allí tanto los efectos que ha producido ese contexto en los colectivos determinados como las estrategias y mecanismos de afrontamiento que estos colectivos han desarrollado para agenciar prácticas de resistencia o para poder hacer frente a una situación pues, de violencia marcada precisamente por la violación constante de los derechos humanos. Finalmente, en esta unidad hacemos uso de una herramienta que se llama el caleidoscopio, una herramienta desarrollada por la corporación Vínculos, que logra identificar de manera articulada las diferentes órbitas de análisis, como son la órbita personal, familiar y comunitaria, planteando una lectura y unas preguntas específicas para dar cuenta y rastrear precisamente esos efectos que ha tenido una situación constante de violación a los derechos fundamentales de la población. De igual manera, en el marco de estas tres órbitas, incluida la órbita obviamente cultural, se identifican algunos mecanismos de afrontamiento y de resistencia ejercidos por las comunidades en este tipo de contextos. Esto con el fin de sopesar a los efectos que ha producido la violencia, sopesar los mecanismos y los recursos con los que cuentan las comunidades para poder hacer frente a esta situación. Todo este proceso se realiza con el fin de que los procesos psicosociales realmente tengan un asidero en la lógica y dinámica del contexto específico y realmente sean procesos situados en coherencia y respondiendo a los desafíos y a las características de los contextos específicos en los que se encuentran los colectivos en nuestro país.